Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo la Palabra. Seguimos con nuestro recorrido de los libros de la Biblia. Hoy vamos a ver el libro de Jonás. El libro de Jonás. Con esta ya son 3 veces que Dios me permite predicar sobre este libro. Hace más o menos unos 7 años, Dios me permitió predicar sobre este libro en la emisora, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y hace aproximadamente unos 3 años y medio aquí tuvimos una serie precisamente de Jonás. Nuevamente vimos este libro, lo vimos en 4 enseñanzas, una por cada capítulo, y hoy con la ayuda de Dios vamos a volver a ver esta enseñanza, aunque hoy solo vamos a ver un panorama general de todo el libro. Y le he puesto como título a esta enseñanza Soberanía en la Palabra. Soberanía en la Palabra. El profeta Jonás es contemporáneo con Amós. Ya hemos visto varios de los profetas menores, recordar que son profetas menores porque sus escritos tienen menos cantidad de palabras, por decirlo así. Son menos extensos que los profetas mayores. Y ya hemos visto Oseas, Joel, Amós. Hace 8 días veíamos Abdías. Así que hoy vamos a ir a Jonás, solamente 4 capítulos. Y como les decía, es contemporáneo con Amós. Así que nos devuelve a mediados del siglo VIII. Precisamente se cree que la fecha exacta de Amós es más o menos en el 760 antes de Cristo. Y aquí viene algo muy interesante. En la palabra de Dios, y particularmente en los profetas, hemos venido viendo cómo estos hombres son usados por Dios para hablar al pueblo, para hablar a la nación. O como lo veíamos particularmente hace 8 días, por ejemplo, con el profeta Abdías, él estaba hablando a una nación particular como Edom. Pero lo más glorioso y interesante de Jonás es que es un libro que, aunque Jonás es un profeta llamado a hablar a una nación, a los asirios y particularmente a la capital de los asirios, a Nínive, pero el libro de Jonás, más que para hablar a las naciones, más que para hablar al mismo pueblo de Israel, es un libro que confronta al mismo profeta. Podemos decir que es un libro que particularmente es único en su especie, particularmente en el Antiguo Testamento, porque es un libro dedicado a una sola persona, y digamos que esa persona es el mismo autor del libro. El libro de Jonás principalmente es para Jonás. Y eso es lo interesante de este libro. Y aunque hay muchos temas maravillosos en este corto libro, realmente creo que uno de los temas centrales y fundamentales de este libro es la soberanía de Dios en su palabra. Es decir, que muchas veces hemos hablado acerca de la soberanía de Dios, pero creo que si hay un libro que muestra de una manera muy particular la soberanía de Dios, es el libro de Jonás. Así que esto es lo que quiero que veamos, en esto es lo que quiero que nos centremos, y ya quisiera que fuéramos directamente al libro de Jonás. Y para concluir esta introducción, y antes de ir a los puntos que hemos preparado en esta hora, quisiera que introdujéramos esta enseñanza con 3 versículos, los 3 primeros versículos de Jonás. Vayamos a Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3, y veamos cómo nos introduce el mismo libro esta verdad preciosa de la palabra. Dice la palabra de Dios: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Ahora, detengámonos allí porque hace un momento decía que este libro particularmente habla de Jonás mismo, el autor del mismo libro. Pero Dios llama a Jonás a que se levante y vaya a Nínive. Hace un instante les decía, la capital asiria. Pero aquí quiero colocarlos en contexto sobre Nínive, sobre los asirios. En esta época de la historia, los asirios eran la nación más perversa, eran las personas más malvadas y despiadadas que pudieran existir. Pero aparte de eso, Asiria en este momento era una de las capitales del mundo, era uno de los países más prósperos, más ricos, pero a la vez más malvados. Y Dios llama a Jonás para que vaya particularmente a la capital de Asiria, quien es Nínive, la cual es Nínive, y pronuncie el juicio de Dios contra ella. Dice: porque he visto lo perversa que es su gente. Nínive era malvada, y Dios llama al profeta Jonás para que vaya y hable a esta nación. Pero, como les decía, particularmente este libro mayormente habla sobre el mismo personaje principal, Jonás. Porque ¿qué dice el versículo 3? Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Detengámonos allí y notemos ese detalle tan particular. Es un profeta de Dios, Dios lo llama a ir a Nínive, pero impresionantemente dice allí que Jonás emprendió viaje, pero en dirección contraria.
Si tuviéramos un mapa, nos daríamos cuenta que Nínive está al oriente. Y literalmente, Jonás se va en dirección contraria, como dice esta traducción, se va al occidente. Precisamente dice, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Aquí Tarsis se cree, de hecho hasta hay unas traducciones que dicen España. Y en este contexto, España era el extremo, digamos, más lejano del mundo, antiguamente conocido. España es la península ibérica, así que Jonás se fue tan lejos como podía ir. Y dice, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis. Y esta traducción da un detalle aquí muy interesante, con la esperanza de escapar del Señor. Ahora, por supuesto, no es que Jonás realmente creyera que él podía escapar de la presencia de Dios. Es evidente por el contexto que lo que Jonás piensa es que si él va tan lejos al occidente como para alejarse de Nínive, entonces va a escaparse de la responsabilidad que Dios le dio al ir y proclamar su mensaje contra esta nación pagana. Y esta introducción de este libro es muy interesante porque entonces nos coloca en el contexto. Dios llama a Jonás para ir a predicar a Nínive, pero Jonás se rebela contra Dios. Jonás desobedece y se va al polo opuesto de a donde Dios lo llamó. Y por eso creo que esto nos coloca en el contexto de la soberanía de Dios, porque aquí es donde, para terminar esta introducción, quiero decir algo, no para ofender a nadie, es algo que he dicho en varias ocasiones, pero mis hermanos, es la gran verdad. Y digo no para ofender a nadie, porque es que hay personas que tristemente se ofenden con esto. Hay muchas personas que dicen esto y yo sé que muchos lo dicen con buenas intenciones. Es que Dios no obliga a nadie. Es que Dios es un caballero, pero aquí es donde diríamos, si conoces la historia de Jonás, ¿podrías tú decirle a Jonás que Dios no obliga a nadie? ¿Podrías tú decirle a Jonás que realmente Dios nos da libre albedrío, una palabra que ni siquiera existe en la Biblia? ¿Que realmente nosotros hacemos lo que queremos? Muchas veces parece que nosotros hacemos lo que queremos y por eso advertía, no lo digo para ofender, porque yo mismo tenía ese pensamiento, que nosotros hacíamos lo que queríamos y que Dios no se metía en nuestras vidas. Pero eso no es verdad. Porque aquí tenemos un libro que nos habla de la soberanía de Dios. Nosotros no hacemos lo que queremos. Dios es quien hace lo que quiere. Esa es la gran realidad. Ahora, por eso quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios esta verdad de la soberanía de Dios y quiero que la veamos en 4 puntos. Por eso el primer punto que quiero que veamos es que aquí en el libro de Jonás particularmente, Dios nos muestra su soberanía en la creación. Soberanía en la creación. Si hay un libro maravilloso, aunque muy corto como el libro de Jonás, que nos muestra cómo Dios está en control de la creación, es este libro. Precisamente vayamos al versículo 4 del primer capítulo. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Entonces allí es donde vemos. Jonás, digamos que entre comillas, en su supuesto libre albedrío, en su supuesta propia voluntad, está huyendo de Dios. Dios lo llama a hacer algo y él se va en dirección contraria. ¿Pero qué hace Dios? Saben, ahí es donde vamos. Dios es soberano y Dios es quien hace realmente lo que quiere. Ah, Jonás, ¿te vas a ir en dirección contraria? Pues ¿saben qué hace Dios? Dice que mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Si Jonás quiere rebelarse contra Dios, la pregunta es, ¿Jonás puede hacer lo que quiera? Dios es quien hace lo que quiere y hasta Dios es quien hace lo que quiere, como estamos viendo allí en la creación. Dios es quien desató esa tormenta. ¿Qué dice el capítulo 1, versículos 7 al 9? Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Ahora, quiero detenerme allí para colocarlos en contexto por si no conocen la historia. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, les resumo, es que cuando se desató esta terrible tormenta, los marineros, como eran paganos, ellos empezaron a clamar a sus dioses y empezaron a echar todo lo que había en el barco por la borda para aligerar la carga porque tenían temor, se iban a morir. Sin embargo, Jonás estaba durmiendo. Y aquí es donde digo, si uno comprendiera, conociera la soberanía de Dios, y lo digo por mí mismo, hasta a mí muchas veces me cuesta realmente no entender, sino muchas veces aceptar la soberanía de Dios. ¿A qué voy? Aquí hay un hombre como Jonás que, aunque el barco en el que va huyendo se está hundiendo, ¿saben qué está haciendo Jonás? Está durmiendo. Digo, es un hombre que conoce tanto la soberanía de Dios
que hasta cuando su vida está en peligro, él sencillamente está descansando, está durmiendo. Y precisamente el capitán del barco lo llama y le dice, oye, no tienes cuidado de que perecemos, al menos ora a tu Dios. Pero como dice allí la palabra de Dios, ellos tiraron suertes. A ver, esa era la manera en que podían descubrir quién era el culpable y la suerte. Es decir, esto hizo que se dieran cuenta que el culpable era Jonás. Dice el versículo 8. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y notemos la respuesta, digámoslo tan irónica de este hombre. Soy hebreo, contestó Jonás. Y esta frase, uno hasta podría reírse, porque si uno comprendiera el contexto en el que se está diciendo, dice Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y uno diría, ¿en serio? Jonás, ¿tú temes al Señor? Es cierto, tú crees en el Dios que hizo el cielo y la tierra. También dice que hizo el mar. Pero si tú temes al Señor, ¿por qué estás haciendo lo contrario a lo que Él te mandó? Entonces, ¿qué es lo interesante? A mí me encanta esto porque Jonás dice que él teme al Señor, quien creó el cielo, la tierra, el mar. En otras palabras, Jonás está diciendo, yo temo al Dios que causó esta tempestad. Pero lo cierto es que parece que no le tiene mucho temor. ¿Qué dice el mismo capítulo 1, versículos 12 al 15? Porque cuando él les dice esto a estos hombres, entonces aquí Jonás dice algo muy interesante. Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Jonás al final reconoce que él fue el culpable y que Dios envió esta tormenta por culpa de él. Pero aquí es donde esto me sorprende y más adelante vamos a volver a este versículo, pero este versículo 12 es tan impresionante. ¿Saben qué está diciendo Jonás? Échenme al mar y volverá la calma. Mátenme, es lo que está diciendo Jonás. Yo soy el único culpable de esta tormenta. Jonás sabía que Dios estaba en control de la naturaleza. Jonás sabía que esa tempestad venía de parte de Dios y que Dios realmente estaba obrando en todo esto. Y es donde digo, uno muchas veces no se da cuenta de esto. ¿Ustedes creen que esos marineros la estaban pasando bien? ¿Ustedes creen que ese quizás sería el único barco que existiría allí en el mar? ¿Saben qué es lo interesante, mis hermanos? Lo que nosotros debemos comprender es que seguramente muchas personas estaban sufriendo a causa de esta tormenta, pero Dios estaba en control. Versículo 13. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Ahora estos hombres que no conocían a Dios a causa de esta tormenta están reconociendo que el Dios de Jonás fue quien la envió. Y aquí es donde yo me preguntaría, ¿somos nosotros conscientes de eso? Por eso creo que la soberanía de Dios, mis hermanos, es lo que nos lleva realmente a descansar en Dios nuevamente. Para muchas personas quizá la soberanía de Dios es algo inaceptable, hasta algo que los ofende. No, Dios nos permite que hagamos lo que nosotros queramos. Dios nos permite que nosotros vivamos nuestra vida como queramos. Eso no es verdad. Es verdad que en ocasiones Dios lo permite, pero Dios siempre está en control. Y cuando Dios quiere hacer algo con una persona y Él está determinado a hacerlo, no hay nada ni nadie que lo detenga. Y estos hombres están reconociendo que Dios fue quien creó esa tormenta. Podríamos pensarlo de esa manera. ¿Fue Dios quien trajo la lluvia en esta noche? Absolutamente. ¿Es Dios quien trae los huracanes? ¿Es Dios quien trae los tsunamis? ¿Es Dios quien trae los terremotos? ¿Es Dios quien trae las inundaciones y avalanchas? Esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad, pero lo que vemos también es que siempre que Dios trae estas cosas, Dios tiene un propósito. Dice el versículo 15, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Dios está en control aún de la naturaleza. Esto es sorprendente, ¿no? Aunque no deberíamos sorprendernos de esto, pero Dios está en control de la naturaleza. Versículo 17 del mismo capítulo. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Nuevamente, Dios está controlando la naturaleza. Esta traducción dice que Dios había provisto. Hay otra traducción que dice que Dios había preparado. Y aquí quiero decir algo. Si quizá alguien que escuche esta enseñanza no cree esto,
Porque hay muchas personas que hoy ya no creen esto. Hay muchas personas que creen que el libro de Jonás no es histórico, que es una fábula, que es un cuento que alguien se inventó con una bonita enseñanza. Pero yo creo que esa es una de las cosas más absurdas que hay y de verdad, si alguien piensa así, pues es su punto de vista y lo respeto. Pero aquí es la pregunta, ¿acaso no puede Dios crear un pez que se trague a Jonás? Esa es la gran realidad. Si Dios es el que controla las tempestades, las tormentas, si Dios es el que controla el mar, los huracanes, si Dios es el que controla la naturaleza, ¿acaso no podría Dios preparar un pez que se trague a Jonás y quede con vida a Jonás durante 3 días? Ese es el problema. Hay muchas personas que quieren eliminar los milagros de la palabra de Dios, pero entonces si a eso vamos tenemos que eliminar la Biblia. El Dios que creó el sol, la luna, las estrellas, el Dios que nos creó, en este caso, el Dios que trajo esa tormenta sobre el mar para reprender al mismo Jonás, ¿acaso él no tiene el poder para crear un pez que se pueda tragar a Jonás y pueda permanecer vivo dentro del vientre de Jonás? De hecho, si no lo creemos, entonces no podemos creer un Dios que nos creó. Pero la palabra de Dios es clara, este pez se tragó a Jonás y como dice allí más adelante, en el capítulo 2, versículo 10, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Dios está en control del mar, Dios está en control de las tormentas, Dios está en control de los peces. Hasta le dice al pez, ya es momento, escupe a Jonás. Obviamente esto es al final del capítulo 2. Y en el capítulo 2, Jonás está 3 días en el vientre del pez y está allí orando. Más adelante iremos allí. Pero lo que estamos sabiendo aquí es que Dios está en control de la naturaleza. ¿Qué dice el capítulo 4, versículos 6 al 8? Y aquí me quiero adelantar, por supuesto. Finalmente Jonás va a Nínive. Eso lo vamos a ver en un instante, pero me adelanto porque quiero que veamos lo que dice aquí el capítulo 4. Y cuando Jonás llega a Nínive, él se sienta y da el mensaje, él se sienta a esperar que Dios cumpla lo que él dijo por medio de su mensaje, que Nínive iba a ser destruida. Y dice el capítulo 4, versículo 6. Vamos a ir hasta el 8. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Jonás se está sentando por allí a mirar cómo Dios va a destruir Nínive, pero está haciendo mucho sol, está haciendo mucho calor. Y Dios, como dice allí, proveyó. Así como Dios proveyó la tormenta en el mar, así como Dios proveyó el pez que se tragó a Jonás, ahora Dios provee que una planta frondosa crezca y alivie la aflicción de Jonás, alivie su calor. ¿Y saben qué dice el versículo 7? Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Entonces, ¿podemos ver lo que está haciendo Dios? Nuevamente, Dios proveyó la tormenta. Dios proveyó el pez. Dios proveyó la planta, pero también proveyó un gusano que se comiera el tallo de la planta para que ésta se marchitara. Mis hermanos, Dios está en control de todo lo que sucede, particularmente como nos está enseñando aquí la palabra de Dios de su creación. Versículo 8, así que cuando el sol se intensificó, y aquí nuevamente está esta frase, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Si notamos que Dios es el que está haciendo todo esto en la creación y el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Yo quisiera que pensáramos en este momento, en este punto. ¿Cuántas veces nosotros nos hayamos sentido afligidos por las dificultades de esta vida? ¿Cuántas veces un problema o una dificultad? ¿Cuántas veces una calamidad? ¿Cuántas veces una situación? Y podríamos pensarlo de esa manera, hasta con la creación que nos trae conflicto. Y podemos pensar de esta manera, sentir que nos morimos, sentir que esta situación es insoportable, pero si notamos que Dios está en control de esto, Dios está permitiendo todo esto. Por eso nuestro segundo punto es que el libro de Jonás nos muestra que Dios es soberano en el perdón. Dios tiene la soberanía en el perdón, porque aquí es donde viene para mí la parte más interesante. Si notamos que realmente el libro se está refiriendo principalmente a Jonás, yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Quién es el que más necesita a Dios en esta historia? ¿Jonás? ¿El profeta de Dios? ¿El hombre que se supone que tiene a Dios en su vida? ¿Es el que más necesita a Dios? Y aquí yo quisiera que nos hiciéramos la pregunta más personal. ¿Quién creemos nosotros que es la persona que más necesita a Dios? ¿Mi amigo? ¿Mi familiar? ¿Mi vecino? ¿O yo? Mis hermanos, esa es la gran realidad. Así tuviéramos a Dios en nuestras vidas, así tuviéramos un cargo, así seamos el pastor, el líder, necesitamos a Dios.
Jonás es un profeta de Dios, pero Jonás es el que más necesita a Dios. Y Dios está permitiendo todo esto para que Jonás se arrepienta de su pecado. Jonás se suponía que iba a ir a predicar a los de Nínive, malvados, perversos. Pero Jonás está actuando como un perverso, desobediente a Dios, buscando la muerte porque quizás está en un problema y en una dificultad. Pero en vez de reconocer la soberanía de Dios, ¿qué dice el capítulo 2, versículo 1? Volvamos al capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Versículo 2, y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Detengámonos allí, antes de ir a los siguientes 2 versículos. Si notamos lo que está diciendo allí el mismo Jonás, ahora que Jonás está dentro del vientre del pez, ahora que Jonás le dijo a los marineros: tírenme al mar, seguramente pensando que iba a morir, pero no sabía que Dios había provisto un pez que se lo iba a tragar. Pero ahora Jonás, desde el vientre del pez, desde su más grande aflicción, clama a Dios. Y aquí es donde me pregunto, muchas veces no es lo que Dios permite en nuestras vidas, una aflicción, un conflicto, para que reconozcamos cuán grande es nuestra necesidad. Pero aquí nuevamente uno podría pensar: oh, sí, Dios permite eso con la gente que no conoce a Dios, con los que no son creyentes, con los que no son hijos de Dios. Pero este es un hijo de Dios, un profeta de Dios. Tuvo que Dios mandar una tormenta sobre su vida. Tuvo que Dios permitir que estuviera en el vientre de un pez para que este hombre dijera: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos, tuvo que Jonás experimentar la muerte tan de cerca para poder llamar a Dios y decir: Señor, escúchame. Versículo 3, me arrojaste a las profundidades del mar. Y uno dice: ¿en serio? ¿Dios arrojó a Jonás a las profundidades del mar? Jonás mismo se arrojó con su rebeldía. Jonás en este momento está en el vientre del pez, y gracias a Dios que está en un vientre de un pez y está vivo y está orando por su rebeldía, porque realmente Jonás se estaba alejando de Dios. Pero ¿saben qué hace Dios? Ahí es donde vamos. Dios no obliga a nadie. ¿Qué está haciendo Dios con Jonás? Lo está atrayendo. ¿Qué está haciendo Dios con Jonás? Está permitiendo aún esta terrible tempestad sobre la vida de Jonás para que Jonás pueda entender que es Dios quien lo está buscando. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Jonás. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Pero aquí Jonás está siendo humilde. Aquí Jonás está arrepintiendo. Y aquí Jonás está buscando, está alcanzando el perdón que solamente Dios puede dar. Yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. Si Dios hubiera dejado a Jonás que hubiera hecho lo que él quisiera, ¿será que Jonás estaría en este momento reconociendo su pecado y reconociendo que Dios es quien lo está llamando a arrepentirse? Versículo 4, entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Y es interesante, ahora Jonás, aún en medio de esta aflicción, está teniendo esperanza. Él está diciendo: sé que tú estás permitiendo toda esta tempestad en mi vida. Sé que tú has permitido todo esto, soy un pecador, pero sabes, sé que finalmente voy a poder mirar hacia tu santo templo. Sé que nuevamente voy a estar contigo, Dios. ¿Quién está llevando al arrepentimiento a Jonás? Dios mismo. Dios es soberano al llevarnos a un arrepentirnos y en otorgarnos su perdón. Si Dios no obrara en nuestros corazones, ninguno de nosotros nos arrepentiríamos ni buscaríamos su perdón. Capítulo 2, versículo 7. Cuando la vida se me escapaba, tuvo que Dios llevarlo al borde de la muerte. Recordé al Señor. Jonás ahora está mirando hacia Dios porque la vida se le está escapando. ¿Cuántas veces Dios tiene que permitir esto para que aún los hijos de Dios volvamos al Señor? Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Ahora Jonás está siendo sincero. Te necesito, Dios. Soy un rebelde. Necesito mirar hacia ti. Precisamente, ¿qué dice el capítulo 3, versículos 4 al 6? Este es cuando Jonás va allá a la ciudad a proclamar el mensaje. Versículo 4, el día que Jonás entró en la ciudad, porque me estoy adelantando, Jonás finalmente sí fue, claro, después de que Dios lo mandó en pez, cualquiera va. Y el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud. Y este fue el mensaje que Jonás proclamó cuando llegó a Nínive. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. En el idioma original son solo 5 palabras. Quizá el mensaje más corto que jamás alguien podría haber dado. Es Jonás predicando en una ciudad. ¿Qué está predicando Jonás? Unas pocas palabras, una sola frase, 5 palabras exactamente.
Dentro de 40 días Nínive será destruida. Bueno, aquí hay más de 5, pero en el idioma original son 5. ¿Y qué dice allí la palabra de Dios? Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento, aunque la frase más correcta o la palabra más correcta sería en señal de arrepentimiento. Versículo 6, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Mis hermanos, ese pasaje es tan impactante. Yo quisiera que pensáramos en ese pasaje. Jonás es un profeta de Dios. Jonás es un hombre que conoce a Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios en Jonás para que Jonás se arrepintiera? ¿Qué tuvo que hacer Dios en Jonás para llevarle el perdón a Jonás? ¿Una tormenta? ¿Que estuviera 3 días en el vientre de un pez? Para tomar a este hijo de Dios rebelde y moldearlo. Sin embargo, Nínive, en este caso, es la ciudad más perversa del mundo. ¿Qué hizo Dios para llevar a Nínive a arrepentirse? 5 palabras. Es donde, sinceramente, yo digo, Dios es maravilloso, es glorioso. No hay palabras para describirlo a Él. Esto es lo interesante. Si Dios, para llevar a una persona a reconocer su pecado, tiene que traer una tormenta en su vida, Dios la va a traer. Si Dios, para llevar a una persona a reconocer su pecado, porque cuando Dios toma a una persona en sus manos, la persona no hace lo que quiere. Dios es el que hace lo que quiere. Pero cuando Dios toma a una persona en su vida, nuevamente, si lo tiene que llevar al fondo del mar, en el vientre de un pez, lo hace. Pero a veces hay personas que hasta en su terrible pecado y maldad, Dios permite que solo 5 palabras sean suficientes para que se arrepientan. Pero a la vez, ¿quién llevó el arrepentimiento a Nínive? ¿Quién llevó el perdón de pecados a Nínive? Diríamos Jonás. Jonás fue porque Dios lo obligó. Dios llevó el arrepentimiento a Nínive. Pero Dios también es el que está llevando al arrepentimiento a Jonás. Dios está deseoso de perdonar. Dios ama perdonar. Pero ninguno de nosotros buscaríamos el perdón de Dios si no fuera Dios quien nos llevara a reconocer nuestra necesidad de Él. Dios está llevando a Jonás a reconocer que Jonás necesita de Dios. Dios llevó a Jonás hasta Nínive porque Nínive necesitaba reconocer que necesitaban de Dios, que necesitaban el perdón de Dios. Pero nuevamente, ¿quién lo hizo? Dios. Si hubiera sido por Jonás, él jamás va a Nínive. Prefería morirse que ir a Nínive. Si fuera por Jonás, él hubiera seguido siendo terco y obstinado. Pero allí la palabra de Dios es maravillosa. Esta verdad es preciosa. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Y es que el libro de Jonás nos muestra que Dios es soberano en la obediencia, la soberanía en la obediencia. ¿Y a qué me refiero? No solamente Dios nos muestra nuestro pecado y nos quebranta para que seamos perdonados nuevamente. A veces solo bastan 5 palabras, un mensaje corto de parte de Dios para quebrantarnos y dejarnos ver nuestra terrible condición, como lo hizo con Nínive. A veces quizá una tormenta en nuestra vida, como lo hizo con Jonás. Pero no solamente Dios nos lleva a experimentar dolor por nuestro pecado, como lo vimos hace un momento. El mismo rey de Nínive se humilló, se quebrantó por 5 palabras. Pero también Dios es el que nos lleva a la obediencia. Volvamos al capítulo 1, versículo 12. Les dije que íbamos a volver a ese versículo. Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Pensemos en esto. Dios llamó a Jonás a ir a Nínive. ¿Qué prefería Jonás en lugar de ir a Nínive? Yo quisiera que pensáramos de esta manera. ¿Era muy difícil para Jonás decirle a los marineros? Una de las maneras en las que se puede calmar esta tormenta, sí, es echándome al mar. Mátenme. Pero hay otra manera más fácil. Mis hermanos, no era más fácil decirle a los marineros, ¿saben cómo podemos librarnos de esta tormenta y salvar nuestras vidas? Demos vuelta. En lugar de ir a Tarsis, porque estoy huyendo de Dios, o intentando hacerlo porque soy un necio, demos la vuelta. Llévenme a Nínive y yo cumplo la voluntad de Dios y Dios va a calmar esta tormenta. Pero Jonás es tan terco y obstinado que prefiere morirse que obedecer a Dios. Y es un hijo de Dios. ¿Alguna vez lo hemos visto de esa manera? Nuevamente. Pero aquí yo quiero decir esto con todo el corazón y quiero decir que esta es una de las verdades más preciosas para mí de la palabra de Dios que me alientan y me consuelan. Quiero decirlo nuevamente y perdón por insistir en esto, pero para mí esta verdad es tan preciosa. Yo estoy eternamente agradecido con Dios que Él no deja que Alex
haga lo que quiera. Yo no creo en el libre albedrío, yo no creo que Dios permite que hagamos lo que queramos, pero esta es una de las verdades que más consuela mi vida. Voy a colocar el ejemplo para ustedes que son padres de familia. Un ejemplo que muchas veces coloco que es muy simple, pero que es muy verdadero. Volvemos a colocar el ejemplo del niño que no se quiere tomar la sopa. ¿Qué hace la mamá? ¿Qué le dice? ¿Usted se manda? Usted no se manda. Pero la pregunta es, ¿por qué la mamá si tiene que darle la sopa al niño con cucharadas, se la da con cucharadas? Porque lo ama. Porque la madre sabe lo que es mejor para su hijo. Porque la madre quiere lo mejor para su hijo. Porque la madre sabe que si deja al niño, el niño no se toma la sopa. Pero lo mejor para el niño es la sopa. Mis hermanos, es la misma realidad con Dios. Somos sus hijos. Él no va a dejar que nosotros nos perdamos. Nuevamente, si tiene que traer una tormenta a nuestras vidas, la trae. Y si estamos siendo tercos y obstinados como Jonás, pues sí, a Jonás lo echaron en lo profundo del mar. Y eso, él no creía, él no sabía que que un pez se lo iba a tragar y que él iba a sobrevivir. Él estaba prefiriendo morirse que obedecer a Dios. Pero ¿qué hace Dios? Dice, mijito, usted no se manda solo. Usted no hace lo que quiere. Usted hace lo que yo quiero. ¿Y por qué digo que esto es tan precioso para mí, aunque tristemente para muchos sea tan ofensivo? Espero que para ninguno de nosotros lo sea. Esto es tan precioso porque ahí es donde está la seguridad nuestra. Dios nos ha tomado en sus manos y Él no nos va a dejar. Aún en nuestro momento de peor rebeldía. Nuevamente, mis hermanos, ¿no les parece que esta es quizá una de las escenas más rebeldes de toda la Biblia? Un hombre que prefiere morirse en lugar de obedecer a Dios. Pero cuando lo tiran allá al mar, Dios había preparado un pez. Dios no permitió que Jonás se muriera. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 9? En la primera parte de ese versículo, porque luego vamos a ir a la segunda parte de ese versículo. Jonás 2:9, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. Este es Jonás justo antes de ser vomitado por el pez, para ir finalmente a obedecer a Dios. Todo esto que está ocurriendo en Jonás, Jonás ni siquiera quiere obedecer a Dios. Y todo lo que Dios hace es aún para llevar al mismo profeta, al mismo Jonás, a obedecer. Ahora que Dios metió a Jonás en la tormenta, ahora que Dios metió a Jonás en el vientre del pez, ahora Jonás dice, yo quiero ofrecerte sacrificios con cantos de alabanza. Ahora sí quiero alabarte, ahora sí quiero honrarte, ahora sí quiero cumplir mis promesas, ahora sí quiero obedecerte. Vemos que nosotros no hacemos lo que queremos. Dios es quien hace lo que quiere, pero gloria a Dios por eso. Dios mismo es el que lleva a sus hijos a la obediencia. Si no fuera por Dios, Jonás no hubiera terminado obedeciendo a Dios. Capítulo 3, versículo 3. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Pero hago la pregunta, ¿por qué finalmente Jonás fue y obedeció a Dios? ¿Porque Dios lo obligó? Es que Dios no obliga a nadie, es un caballero, suena bonito, pero no es la realidad. Más bien, Dios es un padre. La Biblia en ninguna parte dice que Dios es un caballero. Y no estoy diciendo que Dios es un perverso, no. Lo que la Biblia dice es que Dios es un padre. Y un padre no tiene que ser caballero con su hijo. Un padre que ama a su hijo, como dice la palabra de Dios, lo disciplina, lo corrige porque es su hijo. Esa es la gran realidad. Dios no es alcahuete con sus hijos y gloria a Dios por eso, porque si fuera por nosotros, hace rato que estuviéramos terriblemente perdidos. ¿Qué dice el capítulo 3, versículos 8 y 9? Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia. Antes de ir al versículo 9, ¿quién está diciendo estas palabras? El rey de Nínive. Quisiera que volviéramos a pensar en esa escena. Un profeta de Dios como Jonás obedeció a la primera. Dios lo llama y le dice, ve a Nínive. ¿Qué dice Jonás? Sí, Señor, a Nínive voy. No. ¿Qué hizo Dios para que Jonás obedeciera? Impresionante, ¿no? Pero este rey malvado y perverso, y es el rey, ¿saben qué hizo, mis hermanos? 5 palabras, un mensaje tan simple como el que llevó Jonás, que parece que lo dio de muy mala gana también. Bastó para que este hombre dijera que nos vistiéramos de luto. En otras palabras, que reconociéramos que hemos pecado. Tanto que dice, apartémonos de nuestros malos caminos, desde los animales. Abandonemos nuestra violencia. Versículo 9, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Y aún este hombre ni siquiera está haciendo esto seguro de que Dios los va a perdonar.
Pero este hombre, el mismo rey de Nínive, está ordenando hasta los animales van a ayunar porque queremos humillarnos delante de Dios. Bendito Dios, bendito Dios. Y aquí es donde yo quisiera que pensáramos y diría, Señor, haz de nosotros personas como los ninivitas en este contexto. ¿A qué me refiero? No paganos, no perversos. Personas que solamente basten 5 palabras para obedecer. ¿Conocen ustedes familias que son así? Hasta en la misma familia a veces hay un hijo que le basta solo una palabra para obedecer. Es más, hay familias donde hay varios hijos y cuando la mamá dice, fulano, vaya y haga tal cosa, al que no le dijeron que lo hiciera, ya salió a hacerlo. Y al que le dijeron que la hiciera, tienen que repetirle 4 o 5 veces y hasta amenazarlo con una pela. Así es la realidad. Mis hermanos, aquí vemos esa gran verdad. Un hombre de Dios, profeta de Dios, Jonás, y tiene que recibir, digámoslo, una pela para obedecer. Los ninivitas, que no conocían a Dios, pero solo una palabra de parte de Dios bastó para tocar sus corazones. Quiera Dios que seamos en este contexto como los ninivitas, que solo una palabra de Dios baste para llevarnos a la obediencia. Pero ¿qué tal si no? Pues si somos hijos de Dios, Él nos va a llevar a la obediencia. Así nos tenga que presionar, así nos tenga que obligar, pero bendita gracia, porque esto también es gracia de Dios. Él no deja que sus hijos sigan su propio camino. Precisamente esto nos lleva a nuestro último punto y para mí el más precioso, y es que el libro de Jonás nos muestra de una manera preciosa y particular que Dios es soberano en lo más grande, en la salvación, la soberanía de Dios en la salvación. Y como si lo que hemos visto no es suficiente, que Dios es el que controla la creación, pero aún Dios usa esto para sus propósitos gloriosos y aún nuestro bien, aunque en ocasiones duela, como en el caso de Jonás. También Dios nos lleva a arrepentirnos. Si no fuera porque Él nos humilla, no nos arrepentiríamos, pero Él también nos lleva a la obediencia. Pero recordar siempre el Evangelio. Al final la salvación no es porque nos arrepentimos. Al final la salvación no es porque obedecemos. Al final la salvación es porque también Dios es soberano en esto. Dios es el único que puede salvar. Volvamos al capítulo 1 y veamos esta verdad tan preciosa. Capítulo 1, versículo 16. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Mis hermanos, yo estudiaba esto esta mañana y esta mañana repasaba. Y ya, como les decía al principio, he tenido la oportunidad de predicar en 2 ocasiones este libro precioso, pero esta mañana Dios hablaba preciosamente a mi vida. Esta semana que estudiaba, hablaba poderosamente Dios a mi vida por medio de este pasaje y particularmente este versículo. Dios es el único que es capaz aún de usar nuestro pecado. Y no que el pecado esté bien, pero Dios es capaz hasta de usar nuestro pecado con fines buenos. ¿Cómo es eso? Nuevamente, no estoy diciendo que pecar está bien, de ninguna manera. El pecado trae consecuencias y ofende a Dios. Pero Dios usó el pecado de Jonás para salvar. Porque, digámoslo, si Jonás no hubiera desobedecido a Dios y hubiera tomado un barco al polo contrario, al occidente, cuando debía ir al oriente, mis hermanos, estos hombres no hubieran sido salvos. ¿Saben quiénes fueron las primeras personas que fueron salvas con toda esta historia? Los marineros. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Cuando ellos echaron a Jonás, aunque primero le pidieron perdón a Dios, cuando ellos echaron a Jonás al mar, inmediatamente Jonás tocó el mar se aquietó. Y eso los asombró, los maravilló, quedaron impresionados. Y dice que le ofrecieron un sacrificio a Dios y prometieron servirle. Dios salvó a los marineros. Dios usó aún la rebeldía de Jonás. Entonces alguien podría decir, entonces finalmente lo que Jonás hizo estuvo muy bien. No. Dios usó la rebeldía de Jonás, que es muy diferente. Pero el pecado nunca está bien. Pero Dios es tan soberano en la salvación que hasta usó el pecado de Jonás para salvar a los marineros. Y lo que decía, ¿y quién era la persona que más necesitaba de salvación, de perdón? Jonás. ¿Qué dice Jonás capítulo 3, versículo 10? Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Y este pasaje es crucial. Hay muchas personas que dicen, ¿qué? ¿Acaso Dios no dice la palabra de Dios que Dios no cambia de parecer, que Dios no miente? Bueno, este es el punto. Dios envió a Jonás finalmente a Nínive porque el propósito de Dios era salvar a los ninivitas. Si Dios no hubiese querido salvar a los ninivitas, no hubiese hecho todo lo que hizo, obligar al mismo Jonás a ir hasta Nínive. Pero ¿saben qué es lo interesante? Cuando
Estas personas abandonaron sus malos caminos, se arrepintieron. Dios no trajo la destrucción. Dios salvó a los ninivitas, pero les decía, pero el que más necesitaba salvación era Jonás. Porque ¿sabe qué aconteció cuando Dios salvó a los ninivitas? Capítulo 4, versículos 1 al 3. Este cambio de planes, el cambio de planes de Dios, molestó mucho a Jonás y se enfureció. Pero si uno conociera la historia hasta aquí, ¿qué diría uno? Que Jonás es un hijo de Dios, que Jonás es un profeta de Dios. Mis hermanos, el más perverso en esta historia es Jonás. Dios perdona, Dios salva a los marineros, perdona a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Se enfurece. Literal, se enoja. Y cuando uno lee ese pasaje literal, Jonás alega contra Dios. Versículo 2. Entonces le reclamó al Señor, grosero, altanero. Digo, el más perverso es Jonás. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Y aquí viene una de las verdades más impactantes para mí de este libro y de la Biblia. Dice, sabía que tú eres un Dios misericordioso. Aquí Jonás literalmente va a citar una de las verdades más preciosas acerca de Dios, pero lo está diciendo con rabia. Tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente, pero Jonás no lo dijo de esa manera. Lo dijo con rabia. Jonás tenía rabia porque Dios era bueno. Jonás tenía rabia porque Dios le había mostrado misericordia a los asirios. Es que esos solamente merecerían la justicia de Dios, que Dios los aplastara bajo su ira. Y preguntémonos, ¿y qué, Jonás, tú no? Mis hermanos, esa es la gran realidad. Dios es soberano en la salvación. Nadie merecería la salvación. Aquí la pregunta es con quién nos identificamos. Si hoy Dios dijera que va a salvar a todos los pecadores del mundo, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Pero yo toda la vida en la iglesia y pelándome las rodillas y dando ofrenda y asistiendo a reuniones hasta cuando cae agua. No, mis hermanos, no somos salvos por eso. Si hoy estamos aquí es por la gracia de Dios y porque Dios ha puesto eso en nuestros corazones. Si hoy amamos la palabra de Dios es porque Dios colocó eso en nuestros corazones. Si hoy 5 palabras de Dios transforman y cambian nuestras vidas es porque Dios ha hecho eso en nosotros. Si no fuera así, mis hermanos, no solamente seríamos como Jonás, sino que jamás alcanzaríamos la misericordia de Dios. Yo creo que al final debemos reconocer que quizás somos más como Jonás. Cuando Dios quiere mostrar misericordia, la muestra a quien quiere. De hecho, Jonás es el más necesitado de misericordia. ¿Qué dice el versículo 3? Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Nuevamente, yo leo ese libro y me parece uno de los libros más fuertes de la Biblia. Jonás ha sido uno de mis libros favoritos, se los digo realmente con el corazón. Porque Jonás nos confronta tanto. Jonás ya sabía, digamos que Jonás está pensando esto, pues me tiran al mar, yo pensé que me iba a morir y Dios me salvó. Jonás es de las personas que piensan, ¿para qué hoy me subo al edificio y me tiro si yo sé que hasta Dios me deja con vida en una silla de ruedas, pero no me deja morir? Pero esa es la realidad. ¿Saben qué dice Jonás? Señor, quítame la vida. Yo sé que si me intento suicidar, ya lo intenté suicidarme y casi me mato. Allá con los marineros les dije, tírenme por la borda. Yo creí que me iba a morir y me salvaste. Porque la salvación es de Dios. Porque cuando Dios quiere salvar a alguien, lo salva. Prefiero estar muerto y no vivo. Mis hermanos, ¿por qué? Esto también está muy conectado con lo que veíamos hace 8 días, el orgullo. Pero Dios nos salva de nosotros mismos. ¿Nínive necesitaba ser salva? Sí. ¿Los marineros necesitaban ser salvos? Sí. Pero el que más necesitaba salvación era Jonás. ¿Y qué dice el capítulo 4, versículos 9 al 11? Son los últimos versículos de Jonás. Entonces Dios dijo a Jonás, y Dios es tan lleno de amor y misericordia, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Ahora la planta que Dios le dio para que él se resguardara se murió y Jonás está enojado. Por todo se enoja Jonás. Jonás es un cascarrabias. ¿Qué diría uno? ¿Ese es hijo de Dios? No. Sí, es hijo de Dios. Rebelde, pero hijo de Dios. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Oiga, Jonás por todo se quiere morir. ¿Has conocido a alguien así? Oiga, es mejor dicho, a todas horas me quiero morir, que es que el problema, o quizá nosotros seamos así. No lo estoy diciendo por nadie en particular. Espero que me sepan perdonar, que nadie se vaya a dar por aludido. Pero así es Jonás. Y es hijo de Dios.
y es hijo de Dios. Estoy en la tormenta, me quiero morir. Estoy en el vientre del gran pez, me quiero morir. Se me murió la planta, me quiero morir. Por todo se quiero morir, mátame, Señor. Jonás es un suicida. ¿Te parece bien enojarte? Sí, estoy enojado, quisiera morirme. Versículo 10. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Dios está en control de la naturaleza, Él es soberano, Dios está en control de todo, pero Dios usa todo eso para moldearnos a su imagen. Creció rápido y murió rápido, pero Nínive, dice el versículo 11, tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima o misericordia por esta gran ciudad? Mis hermanos, saben que esa es la gran realidad. Dios es tan lleno de misericordia, a veces nosotros somos los que somos inmisericordes. Pero nuevamente, ¿saben qué le está diciendo allí la palabra de Dios? Hombre, Jonás, no te da pesar en cuanto sea de los animales de Nínive. Al menos siente lástima por los animales. Pero esta es la pregunta. Seamos honestos. Si Dios no nos hubiera encontrado a nosotros, ¿será que realmente nosotros hubiéramos buscado a Dios? ¿Cuántos de nosotros tuvimos que buscar a Dios o buscamos a Dios, entre comillas, en medio de una tormenta de nuestras vidas? Y si lo buscamos fue porque nos buscó primero. Quizá nos buscó con una tormenta. ¿Cuántos de nosotros quizá como le aconteció a Jonás en el vientre del gran pez? Y Jonás no sabía que iba a salir del vientre del gran pez. Quizá al borde de la muerte. Quizá en esa situación donde mi vida parece que va a perecer. Y fue eso lo que Dios usó. O quizá solo 5 palabras. Pero ¿quién es el que salva? Dios. De principio a fin siempre es Dios. Dios es soberano. Nosotros no hacemos lo que queremos. Gloria a Dios. Que Él es el que hace lo que quiere. Y cuando Él quiere salvar, Él salva. Precisamente aquí quiero concluir y podría traerles muchos pasajes del Nuevo Testamento que hablan de Jonás. Por ejemplo, Marcos 4, 38, 39, donde Jesús calmó la tormenta. Un día también le sucedió así a Jesús. Jesús estaba dormido en una barca y él calmó la tempestad. Pero el barco ese día no se iba a hundir porque hubiera allí un hijo de Dios rebelde, sino al contrario. Eso fue una manera en la que Dios mostró su poder y su gloria a través de su hijo al calmar la tormenta y la tempestad. Pero en Lucas capítulo 11, versículos 29 al 32, Jesús dijo que había uno mayor que Jonás y la gente no creía en él. En Mateo 12, 38 al 42, Jesús dijo que solamente les iba a dar la señal de Jonás. Y esto es lo precioso. El Señor Jesucristo, al igual que Jonás, estuvo 3 días y 3 noches. Jonás en el vientre de un pez, una tumba acuática. Jesús en el vientre de la tierra, en el corazón de la tierra, una tumba real. Jonás a causa de su pecado, Jesús por nuestro pecado. Y Jesús dijo eso. Pero el pasaje con el que quiero terminar no menciona en lo absoluto a Jonás, pero creo que nos resuelve y nos exalta esta verdad que nos enseña Jonás. Romanos 5, versículos 7 al 10. Pablo dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Quizá alguien se atrevería a morir por uno bueno. Pero ¿qué dice el versículo 8? Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Tal como somos, como dice esa canción que me gusta tanto, nos amó. Gloria a Dios que Él no nos deja como somos, pero nos amó a pesar de que éramos pecadores. ¿Qué hizo Dios? Jonás fue arrojado a la tormenta, a lo profundo del mar por su propio pecado. Cristo fue arrojado a la muerte misma por nuestros pecados. Versículo 9, entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, no por nosotros, sino por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Porque tú y yo hoy podemos estar seguros de nuestra salvación, no porque seamos mejores. No somos mejores que los marineros del barco en el que huía Jonás. No somos mejores que los ninivitas, no somos mejores que Jonás, aunque somos hijos de Dios por gracia. Somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Somos salvos, libres de la ira, justa ira de Dios, porque Cristo nos ha hecho justos. Versículo 10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Éramos iguales que los ninivitas, enemigos de Dios. Pero dice con toda seguridad, seremos salvos por la vida de su Hijo. Hay seguridad en la salvación, la Biblia está repleta de esta verdad, porque Dios es soberano en la salvación. Dios es soberano en la salvación.
precisamente el último versículo que quiero traer. Volvamos a Jonás. Para mí uno de los versículos más importantes de toda la Biblia, y lo digo con el corazón. De hecho, es solo una fracción de ese versículo. Volvamos al capítulo 2, versículo 9 de Jonás, y con este versículo quiero terminar. ¿Saben qué dice Jonás? Mi salvación viene del Señor. Mi salvación viene del Señor. Esa es la realidad. ¿Sabes por qué tú y yo somos salvos? Porque Dios nos salvó. Soberanía en la palabra. Cuando Dios quiere salvar a una persona, llevarla a arrepentirse y a la obediencia, ¿saben quién hace todo eso? Dios. Y si Él tiene que usar la creación, la usa. Pregúntate, ¿qué usó Dios para llevarte a conocerlo? Quizá un dolor, una dificultad, quizá la muerte, la enfermedad, la tormenta. 5 palabras. No siempre tiene que ser una calamidad. 5 palabras, pero es que la más grande calamidad es estar muerto en pecados. Pero Dios es el que salva. Y Él usa, cuando Él quiere salvar, usa lo que Él quiere. Por eso yo quisiera que termináramos diciéndole 2 cosas a Dios. Primero, gracias por salvarnos. Te damos gracias porque no lo merecemos, pero nos salvaste. Enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz para salvarnos. Pero si no fuéramos salvos, o aquellos que nos has salvado, Padre, sálvalos tú, porque nosotros no podemos. Padre, por favor, usa nuestras palabras, que no sean nuestras, sino tu palabra. Úsanos mejor a nosotros para proclamar tu palabra, para que muchos sean salvos. Y si tú usas quizá un problema o una dificultad, Señor, que podamos siempre entender que tú eres soberano en todo lo que haces. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente gracias por tu palabra bendita. Gracias por esta noche, por esta verdad. Gracias por los hermanos que están aquí conmigo y que hemos escuchado este mensaje. Padre, por favor, que este mensaje toque nuestros corazones. Que nos recuerdes que somos salvos por tu gracia. Que nos recuerdes, Padre Celestial, que tú eres el que has estado obrando en la creación, en nuestras vidas, en nuestras tormentas, en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestro dolor, pero que tú estás usando todo esto, como dice tu palabra, para nuestro bien y para tu gloria. Padre, por favor, sigue obrando en nuestras vidas. Si nos has salvado por gracia, gracias, porque no tenemos palabras para agradecerlo. Y por supuesto, jamás podríamos pagarte, al contrario. Nada podemos hacer. Gracias por salvarnos, pero tú más que nadie conoces nuestro corazón. Si quizá alguno de nosotros ni siquiera fuera salvo de verdad, Padre, por favor, sálvanos porque tú eres soberano. No podemos, pero tú sí puedes. Lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Tú salvaste a los marineros en aquel barco en el que Jonás huía. Tú salvaste a los ninivitas, pero tú también eras el salvador de Jonás, al igual que eres nuestro Dios, nuestro Salvador a través de Cristo Jesús. Gracias por enviar a tu Hijo a esta tormenta en este mundo, la más grande tormenta, la más grande tempestad. Gracias por permitir que tu Hijo descendiera hasta la misma muerte, porque solamente Él podía vencer la muerte por nosotros. Gracias por regalarnos tu justicia. Gracias por salvarnos. Y por favor, Padre, salva a muchos más. Si es tu voluntad, usa este mensaje para salvar a muchos. O usa 5 palabras que alguien hable a otra persona. O una tormenta o lo que sea, pero salva, Señor, porque al final lo más importante es recibir tu salvación. Llévanos a reconocer todos los días que tú eres soberano y a descansar en ti, en tu gracia bendita. Todo esto agradecemos en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.